para que puedas empezar y seamos muy cumplidos. Bueno, Santi, muy buenas noches a todos. De verdad que nos sentimos muy orgullosos de contar con ustedes en este club de revistas. Es un reto para todos nosotros de presentar de la mejor forma posible estos artículos y su discusión, porque sabemos el interés de ustedes y la calidad de su trabajo, de manera que es para nosotros un reto grande y Santiago y todos los fellows se esfuerzan por hacer presentaciones excelentes. Santiago escogió este artículo que hablábamos con el doctor Seda. Es una cosa interesante que hace días que nos hemos sentido frustrados de pensar en medicamentos que tengan una acción eh, en la contractilidad y de pronto esto nos abre otra perspectiva y otra mirada de aspectos fisiopatológicos de la falla cardíaca y que a lo mejor tengamos que buscar medicamentos para ciertos fenotipos específicos de falla cardíaca en los que puede ser efectivo. De verdad, Santi, que te dejo a ti, ya saben ustedes, hacemos la presentación del artículo, una media hora y luego abrimos la discusión. Santi, adelante. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí presentes. Mi nombre es Santiago Giraldo y esto es el artículo que escogí para el día de hoy, que se llama Activación de la medicina cardíaca con omecamtiv mecarbil en pacientes con falla cardíaca sistólica. Entonces, a manera de introducción, podemos mencionar que la característica definitiva de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida es la disminución de la función sistólica. Y es importante que las terapias actuales no modifican este fenómeno fundamental que define la entidad. Simplemente a qué van dirigidos los medicamentos avalados para el tratamiento de esta entidad, a actuar en mecanismos compensatorios que se estimulan por la pérdida de esta función sistólica. Hablando específicamente, frenando la activación simpática con beta bloqueadores y la activación del sistema nervino angiotensina aldosterona, ya sea con IECAS, ARA2 o recientemente con ARNIS. Importante que no hay ningún medicamento que mejore directamente la función sistólica. Ninguno de esos medicamentos ha mostrado mejorar los desenlaces clínicos. Y omecamtiv mecarbil es un medicamento nuevo, es único en su clase, que es un activador de la miocina. Y este estudio entonces es el primer ensayo clínico buscando eficacia con este medicamento. Esta tabla muestra algunos desenlaces con inotrópicos orales y el comportamiento que ha tenido en el tiempo. Es decir, son ensayos que han intentado dar inotrópicos orales a largo plazo en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Acá vemos entonces los diferentes ensayos. Está este medicamento que se llama samoterol, que es un beta-1 agonista. Miren el año de publicación, 1900. Aquí está el N del estudio, 500 pacientes, y el criterio de inclusión, que la mayoría de los estudios eran pacientes con fracción de eyección menor al 35% y una clase funcional NIHA 3 a 4. Miren entonces lo que pasó con el uso de este medicamento, buscando mejorar el inotropismo en pacientes con falla cardíaca de manera oral a largo plazo, hubo un aumento significativo en la mortalidad cuando se daba samoterol versus placebo, cuando se evaluaban algunos ensayos como el PROMISE, que evaluó la utilidad de milrinone oral en esta población de pacientes con falla cardíaca, que se encontró que de nuevo, miren la mortalidad en el grupo de milrinone, 30% versus 24% con placebo, y esto no tenía una significancia estadística, es decir, estos medicamentos empeoraban el desenlace cardiovascular de muerte. Miren, este medicamento se llama fluoxequinan, que es un antagonista del contrarreceptor sodio-calcio, y por este mecanismo favorecía la acumulación de calcio intracelular y aumentaba el inotropismo. Miren que el N en este estudio era importante para la fecha, 2.000 pacientes, y de nuevo, miren lo que ocurría, hubo 255 muertes en el grupo de intervención versus 192 muertes en placebo. De nuevo, entonces, estos medicamentos aumentaban la mortalidad. Y quizás en el estudio más grande, usando estos medicamentos orales, el besnarinone, que eran 3.800 pacientes, que se encontró que a la dosis de 600 miligramos de besnarinone, esto es un inhibidor de fosfodiesterasa oral, la mortalidad era significativamente mayor versus el placebo, siendo 23% versus 18%. Entonces, ¿qué podemos decir
como grosso modo, que la mayoría de ensayos evaluando la utilidad o la eficacia de inotrópicos orales para el manejo a largo plazo de los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida tienen un deterioro en desenlaces clínicos duros como es la muerte y que posiblemente esos efectos benéficos transitorios que muestran los ensayos clínicos en los que temporalmente mejora el volumen sistólico, la fracción de eyección, disminuye las presiones de llenado del ventrículo, si bien son efectos hemodinámicos reales a nivel agudo, a largo plazo estos medicamentos pueden traducirse en un aumento de la mortalidad y una de las razones es esta posiblemente, que son medicamentos que aumentan la concentración de calcio intracelular y de esta manera como uno de tantos mecanismos pudiera favorecer el desarrollo de arritmias ventriculares y aumentar la mortalidad. Este medicamento entonces, omecamtiv mecarbil, es un medicamento novedoso, como les mencionaba, es un activador de la miocina cardíaca, es selectiva para la miocina cardíaca, no activa la miocina del músculo esquelético, y los investigadores están en busca de esta molécula. Digamos que ellos hicieron una tamización de 400 moléculas hasta que encontraron omecamtiv mecarbil y desarrollaron la farmacocinética para modificar esta molécula y poderle dar un uso clínico. ¿Y qué ocurre o cómo actúa el medicamento? Acá vemos entonces los filamentos de actina, los filamentos de miocina. Cuando hay una molécula de ATP, digamos que la unión de la miocina a la actina es débil o no está presente y parte entonces de la activación de las cabezas de miocina se dan por la hidrólisis del ATP. Al ocurrir esta, se libera un fosfato y se forma ADP y con esta liberación del fosfato se forman puentes entre la miocina y los filamentos de actina y esto entonces, esta liberación del ATP y de este fósforo favorece entonces la contracción de la actina sobre la miocina y aumenta el poder de contractilidad cardíaca. Y de nuevo, cuando se regenera el ATP o cuando de nuevo se une al ciclo, esta unión del ATP libera la cadena de miocina y favorece la relajación ventricular. De manera que un medicamento que haga más eficiente este mecanismo potencialmente podría mejorar la contractilidad miocárdica sin tener otros efectos deleterios. Y esto es al punto fisiopatológico donde va dirigido omecamtiv mecarbil. Él se une entonces a un dominio específico de la región S1 de la miocina, activa esta cabeza de la miocina y favorece la hidrólisis del ATP con la liberación del fosfato y de manera favoreciendo la liberación del fosfato, forma una unión más fuerte entre la actina y la miocina. eh, y esta unión más fuerte entre la actina y la miocina tiene diferentes efectos benéficos. Uno, aumenta la producción de fuerza, puede mejorar el tiempo sistólico, puede mejorar el volumen sistólico, sin tener estos efectos deleterios que se han descrito con otros calcitrópicos y en especial este no aumenta la concentración intracelular de calcio ni aumenta el consumo de oxígeno. Y ya les mostraré cómo en ensayos tanto en modelos animales como en humanos tampoco aumenta la frecuencia cardíaca. De manera que es un medicamento novedoso, único en su clase, que parece tener un beneficio en la función sistólica sin tener aparentemente los efectos deleterios de los otros calcitrópicos orales usados en el pasado. Y este fue el grupo que publica en un modelo animal el diseño de la molécula. Este fue el grupo entonces en Science en el 2011. Ellos encontraron la molécula que luego se denominó omecamtiv mecarbil. Y estos son estudios animales. Estos son tejidos de corazón de ratas y que comparan en esta gráfica el cambio en la longitud de una fibra usando omecamtiv mecarbil en verde o usando isoproterenol como control. Entonces, ¿qué encontraron ellos en el modelo animal de tejido de corazón de roedores? Que omecamtiv mecarbil en efecto favorecía la contractilidad, en este caso igual que lo lograba isoproterenol, pero cuando evaluaban los flujos de calcio, miren qué pasaba con omecamtiv mecarbil. No aumentaba la concentración de calcio respecto a la concentración basal y mire lo que ocurría con isoproterenol, si había un aumento significativo en estas concentraciones de calcio. Y cuando se evalúa la fracción de acortamiento de estos pacientes, miren la fracción de acortamiento basal, mire lo que ocurre con el uso de omecamtiv mecarbil y de manera interesante esta fracción de acortamiento que aumenta con el uso de omecamtiv mecarbil no parece afectarse por el uso concomitante de beta bloqueadores, ¿cierto? Esto entonces animó a los investigadores a que había en modelos animales un mecanismo fisiopatológico interesante en el que se mejora la contracción sin aumentar las concentraciones intracelulares de calcio
y que este mecanismo se preservaba incluso en asocio con medicamentos que pudieran disminuir el inotropismo, como los beta bloqueadores. Y de esta manera sale este ensayo clínico que se llama el COSMIC-2. Este fue un ensayo ya evaluado en humanos, que en especial quería evaluar las concentraciones farmacocinéticas del medicamento omecamtiv mecarbil y la forma de suministrarse, que podía ser una dosis fija de 25 miligramos 2 veces al día versus una dosis de titulación por farmacocinética en la que se hacían niveles a la semana 2 y a la semana 6 de administrar el medicamento, y según las concentraciones plasmáticas se titulaba la dosis en el tiempo. Entonces, esto muestra algunos de los cambios. Fueron 150 pacientes los que se ingresaron al COSMIC HF. Miren, entonces, como con placebo no había cambios en el tiempo de eyección sistólica, miren que hay un aumento significativo en el tiempo de eyección sistólica en los pacientes que recibían una dosis fija de omecamtiv mecarbil, y miren que este cambio parecía ser superior en aquellos grupos en los que se titulaba la dosis de omecamtiv mecarbil según concentraciones séricas. Algo similar ocurría con el aumento del volumen sistólico, no era relevante o significativo en placebo, aumenta de manera significativa en el grupo de dosis fija y también en el grupo que se titulaba por farmacocinética. Y miren, cuando evalúan algunos desenlaces como volumen de fin de sístole del ventrículo izquierdo, mejoraba, es decir, disminuía el volumen del sístole del ventrículo izquierdo con dosis fija y con dosis de titulación por farmacocinética. Algo similar ocurría con los cambios del volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. En este caso solo era significativo para el grupo en el que se titulaba por farmacocinética. Y miren lo que ocurría con la frecuencia cardíaca, que ya lo mencionaba en diapositivas previas. La frecuencia cardíaca en placebo se mantenía estática, pero miren cómo con omecamtiv mecarbil a la dosis de titulación por el estudio de farmacocinética había una disminución significativa en la frecuencia cardíaca de los pacientes, en este caso en promedio 2 latidos por minuto. Y había un impacto benéfico sobre los niveles de BNP, DNT-proBNP. Miren cómo en placebo este no cambiaba, pero miren que aquellos pacientes que recibían dosis fijas y dosis de titulación por farmacocinética tienen una disminución, una caída de los valores de DNT-proBNP. Con este estudio fase 2, entonces, digamos que está el sustento teórico de que el medicamento en humanos pudiera ser benéfico, disminuía los volúmenes de fin de sístole del ventrículo izquierdo, es decir, afectaba la remodelación cardíaca, cambiado, tumbaba los niveles de NT-proBNP de manera favorable y aumentaba el volumen sistólico, de manera que posiblemente existía la plausibilidad biológica de que esto se tradujese en una mejoría de los desenlaces clínicos del paciente. Y este es el ensayo entonces que revisaríamos el día de hoy. Este estudio tiene el acrónimo del GALACTIC. Y si evalúan la lista total de los autores, son múltiples, porque es un estudio multicéntrico, pero digamos que aquí podemos mencionar, están pesos pesados del manejo de la falla cardíaca en el mundo, como es el doctor John McMurray, está el doctor Scott Solomon, está el doctor Punikowski, que es el director de las guías de falla cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología, y contamos con un autor colombiano entre el paper principal, que es el doctor Echeverría, de la Sociedad, de la Fundación Cardiovascular de Florida Blanca en Santander. Entonces, ¿cómo fue el diseño del estudio? Esto era un estudio multicéntrico con asignación aleatoria, doble ciego y controlado por placebo. Eh, el diseño del estudio se hizo con los colaboradores, es decir, con los autores que estaban en el ensayo clínico, pero los patrocinadores influyeron en el diseño, en el análisis estadístico y en el reporte de los datos. Estos fueron los patrocinadores del estudio. Es un estudio patrocinado por la industria. Entre Amgen, Cytogenetics y Servier se encargaron de conducir el ensayo clínico. Y a pesar de que las personas que patrocinan el estudio estuvieron involucradas en todo el proceso de análisis, recolección, diseño, escritura del artículo, los análisis estadísticos, ellos mencionan, fueron replicados por un estadístico dependiente al patrocinado por el ensayo clínico. Y aquí muestra entonces el papel de los patrocinadores en el ensayo clínico. Miren entonces que Amgen participó en todas las variables del diseño del estudio, desde la concepción del mismo hasta la selección de los centros, recolección de datos, análisis de datos, interpretación de resultados, escritura del manuscrito y financiamiento. Y como les mencionaba, el análisis de datos, si bien en él estuvo uno de los grupos que patrocinó el ensayo, se replicó de manera independiente por un estadístico que no tenía nada que ver con el patrocinio de la industria.
Estos son los criterios de inclusión del estudio. Eran individuos que tenían entre 18 y 85 años, tenían historia de falla cardíaca y debían recibir por lo menos mínimo 30 días de tratamiento farmacológico, tener historia de tratamiento durante mínimo 30 días para ella. Los pacientes tenían que tener una fracción de eyección inferior al 35% los 12 meses previos y todos los pacientes tenían que tener síntomas derivados de la falla cardíaca. Tenían que ser NIHA 2 o NIHA 4 y deberían recibir tratamiento para falla cardíaca basado en guías. Los pacientes debían tener historia de hospitalización actual por falla cardíaca actual o en menos de un año por la enfermedad. Y también aquí incluyen aquellos individuos que si bien no se habían hospitalizado durante más de 24 horas, habían consultado a urgencias por descompensación de la falla cardíaca. Y para seleccionar una población de más alto riesgo, ellos ponían como uno de los criterios de inclusión tener elevación de los péptidos de NT-proBNP o de BNP, esto buscando entonces una población más enferma y posiblemente encontrar más fácil diferencias entre los grupos en el desenlace que se quería evaluar. Para las personas que tenían FA, el criterio de inclusión de los péptidos era 3 veces los valores descritos en la medición de los pacientes sin la arritmia. Y como criterios de exclusión, estos son algunos, pero la lista es mucho más amplia. Se excluyen aquellos pacientes que habían tenido soporte mecánico ventilatorio en 7 días previos, aquellos individuos que habían recibido inotrópicos, pero solo 72 horas atrás, aquellas personas que recibían diuréticos venosos, ventilación no invasiva, oxígeno o vasodilatadores en las 12 horas previas, aquellas personas llevadas a intervenciones percutáneas en 3 meses previos, a inserción de dispositivos cardíacos en 30 días previos, aquellos individuos con arritmias ventriculares graves, filtración menor a 20 mililitros minuto o necesidad de diálisis fue un criterio de exclusión, y de manera importante aquellos individuos hipertensos o con frecuencia cardíaca descompensada, más de 110 latidos por minuto, se excluyeron del estudio porque ellos lo asumían como una persona que aún no tenía un tratamiento óptimo de la enfermedad. Si usted está hipertenso y estaba con una frecuencia cardíaca muy elevada, posiblemente a usted le faltaba titular el tratamiento por guías de la falla cardíaca. Entonces fueron excluidos. Respecto al diseño entonces, ellos hicieron una asignación aleatoria con una relación 1 a un mecanismo a placebo, usaron un sistema interactivo de respuesta web o de voz para hacer el mecanismo de la asignación y ocultarla. La asignación se hizo con bloques balanceados por estratos según la región geográfica en la que se ingresaba el paciente y según el escenario de asignación, de manera que hubiera una proporción reproducible en los centros entre el ingreso de pacientes ambulatorios y ingreso de pacientes hospitalarios. Y ellos suspendieron omecamtiv mecarbil temporalmente si el paciente tenía síntomas de isquemia o había sospecha de un síndrome coronario agudo. Este entonces es el diseño. Yo les mostré los criterios de inclusión. Ellos hacían una tamización. En promedio pensaban ingresar 8.000 pacientes con una asignación 1 a 1. Podían tener una hospitalización en curso o una hospitalización reciente en menos del último año. Ellos buscaban seleccionar al menos un 25% de la muestra con una hospitalización en curso, y que el resto de la población debería tener al menos una historia de hospitalización en el año pasado, y estratificaban, además del escenario de la selección, por la región en la cual se ingresó el paciente. El paciente entonces le iniciaba omecamtiv mecarbil hasta dosis de 25 miligramos vía oral cada 12 horas, y al paciente se le tomaban niveles a la semana 2 y a la semana 6, y con estos valores de la semana 2 y la semana 6 se le hacían ajustes a la dosificación del medicamento para definir cuál es la dosis meta de ellos. Importante que estos ajustes que se le hacían a la dosificación eran completamente ocultos al médico que evaluaba al paciente, y ni el médico ni el paciente que evaluaban el mismo sabían cuáles eran los niveles del medicamento, ni sabían cuál era la nueva presentación ni la dosis que recibía el paciente, de manera que la asignación aleatoria se conservó durante todo el estudio y ni los médicos ni los pacientes conocían a qué grupo estaban asignados. Y esta fue la titulación de los medicamentos. Simplemente se los muestro para que evalúen pronto cómo lo hacían. A la semana 2 se le toman niveles plasmáticos y estos se revisan a la semana 4. Si a la semana 4 los niveles tomados en la semana 2 eran menores a 200, se le da una dosis mayor de 50 miligramos día. Si los valores están entre 200 y 300, se subía la dosis a 37.5 miligramos cada 12 horas. Y si estaban en 300 y 1000, esta era una dosis meta y se dejaban en este rango. Y algo similar ocurría cuando se hacían los niveles plasmáticos del medicamento a la semana 6 y se evaluaba con estos resultados a la semana 8.
El desenlace entonces del estudio el análisis, el desenlace primario era un compuesto de eventos por falla cardíaca o muerte de origen cardiovascular, y ellos como evento de falla cardíaca definían aquellos pacientes que necesitaban hospitalizarse por falla cardíaca o que al menos tenían que ir a urgencias por la falla cardíaca y necesitaban un cambio en su posología de medicamentos, en especial la prescripción de diuréticos venosos, para denominarlo un evento de falla cardíaca. Importante que este análisis se hizo como un análisis de tiempo al evento, en el cual entonces no solo es relevante que ocurra el desenlace de falla o muerte cardiovascular, sino que este tipo de análisis toma la temporalidad o qué tanto tiempo tarda el paciente en el grupo de intervención en desarrollar el evento versus el grupo de placebo. Y los análisis secundarios eran algunos compuestos del primario, como muerte cardiovascular. También se evaluó el cambio en la escala de Kansas a 24 semanas. Se quería evaluar también si había diferencias en la primera hospitalización por falla cardíaca y si había diferencias en muerte por cualquier causa. Y algo importante es que los eventos eran adjudicados de manera independiente por un comité del Duke Clinical Research Institute. En el análisis estadístico, entonces, ellos buscan incluir 8.000 pacientes y con esto iban a tener un poder del 90% para detectar una diferencia en la mortalidad de un 20% en el grupo de omecamtiv mecarbil comparado con el grupo de placebo. Ellos asumían entonces una tasa anual de muerte cardiovascular del 10% en el primer año y de 7% en años posteriores. Y es importante que esto fue un ensayo conducido por eventos en los que ellos calcularon deben haber por lo menos 1.590 muertes cardiovasculares para encontrar la diferencia que ellos planteaban. Ellos calcularon el tamaño de muestra para un error tipo 1 de 0.05 a 2 colas, y el análisis se hizo por intención a tratar. Como les mencionaba, esto fue un análisis de tiempo al evento y para ellos usaron entonces un modelo de Kaplan-Meier y el modelo de riesgo proporcionales de Cox, y el análisis estratificado por el escenario, ya sea ingresado en el hospital o con historia de una hospitalización reciente y según la región geográfica. Querían evaluar también la diferencia de medias en la escala de Kansas City comparando el ingreso con el cambio a la semana 24, eh, para evaluar si había diferencia entre las mismas, y para esto usaron un modelo de efecto mixtos. Y como análisis preespecificados de seguridad, querían evaluar si los pacientes presentaban eventos adversos serios, algo que ellos denominan eventos adversos serios de interés, como el desarrollo de arritmias ventriculares y eventos cardíacos isquémicos, como angina inestable, necesidad de revascularización, infarto. Y esto, ¿por qué lo ponían como un evento preespecificado de seguridad? Y era porque los pacientes en el COSMIC HF, que era el estudio previo a fase 2, encontraron que tenían sutiles niveles de troponinas más altos en el grupo omecamtiv mecarbil versus placebo. Era 4 nanogramos más alto la troponina del grupo omecamtiv mecarbil versus placebo, de manera que les interesaba evaluar si había problemas con la isquemia en esta población. Y evaluaron otros efectos adversos asociados a la suspensión de la terapia. De manera entonces, para entrar en los resultados, eh, esta diapositiva muestra la distribución de la captación de los pacientes en el mundo. Miren que se incluyeron pacientes de múltiples regiones, pacientes de Norteamérica, pacientes de Centroamérica y Latinoamérica, contribuyeron casi al 20% de la población. Se incluyeron pacientes mm, de Europa del Este y de Europa del Oeste también, y alguna representatividad de países orientales. Miremos entonces aquí cómo fue la captación de los pacientes. Ellos tamizaron 11.000 pacientes. De estos 11.000 pacientes tamizados, 2.800 se excluyeron, la mayoría de ellos porque no cumplían con un criterio de inclusión, y la causa más frecuente por la cual no cumplían el criterio de inclusión era tener valores de los péptidos natriuréticos debajo del umbral que ellos seleccionaban. Algunos pacientes tenían fracción de eyección superior a la que ellos planteaban en el estudio, y algunos pacientes, como pueden ver, tenían clase funcional NIHA 1, es decir, están asintomáticos. De estos pacientes, entonces, ellos asignaron 4.129 pacientes al grupo de intervención y 4.127 al grupo de placebo. Excluyeron a algunos pacientes a ambos lados por violaciones graves al protocolo, y en últimas asignaron 4.100 pacientes a recibir la intervención y 4.112 a recibir el placebo. Esto muestra el número de
pacientes que al final del estudio estaban vivos, 3.000 pacientes en el grupo de omecamtiv mecarbil y 3.008 pacientes en el grupo de placebo, y muestra la proporción de pacientes que murieron durante el estudio. 1.051 pacientes durante el estudio en el grupo de intervención y 1.054 en el grupo de placebo. De manera que miren que con un tiempo promedio de seguimiento de 21 meses, que fue el tiempo, la mediana de seguimiento de este estudio, la mortalidad era importante, ¿cierto? Era una población pues, de alto riesgo la que está incluida en el estudio. Y esto muestra entonces las características basales. Recuerden entonces que eran 4.120 pacientes y 4.112. La edad promedio fue de 54 años. Digamos que de manera global podemos decir que las características están bien balanceadas a ambos lados. De nuevo hay una pobre representatividad de las mujeres en estos estudios de falla cardíaca y eran el 20% ambos grupos. La mayoría de la población incluida eran personas de raza blanca, 77%. Y miren cómo la representatividad de negros y orientales era baja, 8 y 6% respectivamente. Eh, Hubo, como les mostré, ingreso de pacientes de diferentes regiones del mundo. La mayoría de pacientes venían de Rusia o de Europa del Este. Miren que un 23% de los pacientes venían de Europa del Oeste, Australia. Y miren que Latinoamérica contribuyó con cerca del 20% de la población. Vemos que los pacientes que se ingresaron estaban bien distribuidos por regiones entre el grupo de intervención y placebo. Y como ellos lo esperaban, al menos el 25% de la muestra eran pacientes que estaban hospitalizados y el restante eran pacientes que tenían historia de hospitalización en un año reciente. Cuando vemos algunas comorbilidades, el 27% de los pacientes tenían fibrilación auricular a ambos lados, 40% de los pacientes sufrían diabetes y el 50% de los pacientes tenían cardiopatía isquémica. Y miren la fracción de eyección promedio del grupo del estudio fue 26%, sin haber diferencia entre ambos. Todos los pacientes tenían síntomas, la mitad eran NIHA 2 y el porcentaje restante era NIHA 3, 4. Y miren que están bien distribuidos pues estas variables. Miren la escala promedio de Kansas City, fue 68 en ambos grupos, y miren cómo esta escala que evalúa como la calidad de vida de un paciente con falla cardíaca, de 0 a 100, siendo 100 una excelente calidad de vida. El Kansas City promedio en los pacientes ambulatorios era 74 y en los pacientes hospitalizados era menor, era 54. Miren las presiones sistólicas promedio, 110. Los pacientes tenían frecuencias cardíacas cercanas a meta, tenían una elevación considerable de los péptidos. Recuerden que el punto de ingreso del NT-proBNP eran valores mayores de 400, pero en ambos grupos los valores eran cercanos a 2000. Y miren que estos pacientes tenían tratamiento farmacológico óptimo. La mayoría de ellos, el 87% recibían o IECA, una RA2 o un ARNI. Miren que el 20% de los pacientes estaban en ARNI, la mayoría de los pacientes, 90% en ambos grupos, tenían un metabloqueador y una proporción muy importante tenían antagonistas del receptor mineralocorticoide. Quizás la intervención para falla cardíaca que menos se empleó, y era porque para la fecha aún no era un medicamento claramente prescrito para estantear, era el uso de inhibidores de la SGLT2 en el 2,5% de los pacientes. Y luego valoraremos el uso de los dispositivos cardíacos. Entonces, ellos que encontraron que a la semana 12 los pacientes asignados a omecamtiv mecarbil, estas eran las dosis que venían recibiendo. El 28% recibía la dosis de 25 miligramos, el 13% la dosis de 37,5 y el 47% la dosis de 50 miligramos. Y el 9,9% de los pacientes descontinuaron el tratamiento, tenían datos perdidos. La mediana de seguimiento fue de 21 meses y 41 pacientes en omecamtiv mecarbil y 50 pacientes en placebo suspendieron la intervención. Y esta gráfica entonces muestra el desenlace primario, que recuerden que era un compuesto de eventos de falla cardíaca y de mortalidad cardiovascular en un análisis de tiempo al evento. Estas gráficas ambas son las mismas, solo que en la parte superior cambia la escala para poder evaluar mejor si las curvas se separan o no. Miren entonces que el hazard ratio para el desenlace primario era de 0,92 y el intervalo de confianza era significativo, aunque estaba próximo el límite superior del intervalo de confianza a la línea de nulo efecto. Pero digamos que la intervención entonces disminuye el desenlace compuesto para el que está planteado, y el intervalo de confianza mostraba que esto tenía una significancia estadística. Ya cuando se hablan otros desenlaces como la muerte cardiovascular, miren que en realidad no hay diferencias entre placebo y el grupo de intervención para el desenlace de mortalidad cardiovascular. Y aquí se evalúan entonces los desenlaces. Ya les había mencionado entonces que este era el hazard ratio de 0,92 para el desenlace primario,
Cuando evaluamos algunos desenlaces como la muerte de origen cardiovascular, mire que era del 19% en el grupo de intervención y 19% en el grupo de placebo, de manera que no había diferencias en este desenlace. Si evaluamos el comportamiento de la escala de Kansas en el tiempo, miren que comparando el cambio de la escala de Kansas en los pacientes que recibían omecamtiv mecarbil versus placebo, había una diferencia de 2,5 puntos a favor de omecamtiv mecarbil, pero esto digamos que se considera que no es clínicamente relevante y son cambios superiores a 5 puntos en la escala de Kansas, lo que se denomina un cambio leve y posiblemente cambios moderadamente o cambios altos, son aquellos que son de más de 20 puntos de cambio en la escala de Kansas. Entonces digamos que el medicamento tuvo una significancia estadística para modificar la escala de Kansas, aunque esto no es clínicamente relevante por consensos previos realizados en este escenario. Cuando evalúan si había diferencias en las tasas de hospitalización, de la primera hospitalización por falla cardíaca, no había diferencias, mire, 27% versus 28,7%, no había pues efecto, también poco había diferencias en la mortalidad por cualquier causa, y tampoco había diferencias o hubo diferencias en este desenlace de cualquier evento por falla cardíaca en el análisis. Cuando evalúan los análisis por subgrupos, digamos que se puede decir que el, el mecanismo, el efecto encontrado en el análisis primario era consistente en la mayoría de los subgrupos. eh, por ejemplo, según el sitio de asignación aleatoria, según la región en la que se ingresan los pacientes, y posiblemente pudiera haber alguna interacción en algunas variables como esto, los pacientes que tenían cardiopatía isquémica posiblemente en el análisis por subgrupo tenían o derivan un mejor beneficio del uso de omecamtiv mecarbil cuando se comparan con aquellos que tenían cardiopatía no isquémica. Cuando los pacientes no tenían fibrilación auricular, también pudiera haber un mayor beneficio con el uso de omecamtiv mecarbil. Y quizás, si esta es la que los autores más les llama la atención, son aquellos que tienen un deterioro profundo en la fracción de eyección, con una mediana menor a 28%, tenían un beneficio más importante de la intervención. Pero digamos que era consistente el efecto en los diferentes subgrupos. Y cuando evalúan algunos desenlaces de seguridad, entonces miren que los cambios de la presión arterial no son significativos a la semana 24 y 28 ni con omecamtiv mecarbil ni con placebo. Respecto a la frecuencia cardíaca, hubo una disminución de 2 latidos a la semana 24 a la semana 28, y esto no era diferente respecto a los cambios de la frecuencia cardíaca en el grupo de placebo. Tampoco hubo diferencias en los valores séricos de potasio ni en los valores de creatinina. Y miren cómo los valores de NT-proBNP cayeron en ambos grupos, cayeron 51 picogramos por mililitro en promedio en los pacientes con omecamtiv mecarbil, y esta caída fue de 180 en el grupo de placebo. Y digamos que esto sí tiene una significancia estadística, y era que los valores entonces eran 10% más bajos en el grupo omecamtiv mecarbil versus placebo. Y miren de nuevo un aumento leve de los valores de troponina en los pacientes de omecamtiv mecarbil, algo que no ocurrió en el grupo de placebo. Cuando evalúan entonces algunos variables de laboratorio de seguridad, miren que las tasas de suspensión del medicamento fueron similares, 9%, las tasas de eventos adversos serios también fueron similares, y algo muy importante, y es la seguridad cardiovascular de estos medicamentos. Miren que las tasas de arritmias, la frecuencia de aparición, perdón, de arritmias ventriculares fueron similares, 7%, de desarrollo de puntas torcidas también cercanas al 4%, o eventos arrítmicos graves. Y una de las dudas que se tenía por esta elevación de las troponinas que pudiera ocurrir en el grupo omecamtiv mecarbil es si había mayores desenlaces de isquemia en esta población. Miren que la frecuencia de aparición del desenlace de isquemia fue similar tanto en omecamtiv como en placebo. De manera que para concluir el estudio podemos decir que en este ensayo clínico con pacientes que tienen una falla cardíaca con fracción de eyección reducida que recibían una terapia farmacológica óptima, el uso de omecamtiv mecarbil tuvo un 8% menor riesgo del desenlace primario compuesto. Esto tiene una reducción absoluta del riesgo del 2,1% para el desenlace primario que ellos habían planteado. Y algo importante es que este beneficio ocurrió sin un aumento importante en el número de eventos de seguridad, sin aumento en el número de eventos isquémicos, que era uno de los temores por lo que les mencionaba del aumento significativo en los valores de troponina, ni en aumentos de algunas variables como arritmias ventriculares, muerte cardiovascular y muerte de cualquier causa. ¿Qué discusión podemos mencionar? Estas son limitaciones que reconocen los autores, y es que excluyeron a personas mayores de 85 años y a personas que tenían una condición clínica inestable,
como aquellos que necesitan inotrópicos, diuréticos, ventilación mecánica, entre otras. Ellos reconocen que hay una baja representatividad de ciertos grupos como la población negra y mujeres, y en el caso de las mujeres es digamos que una limitante común posiblemente a todos los estudios de falla cardíaca, y hablan algo sobre la terapia de fondo, y es que había un porcentaje considerable de pacientes que estaban ya en ARNI, y la mayoría de los pacientes, podemos decir, tienen una muy buena terapia farmacológica óptima, pero para la fecha en los que ellos diseñaron el estudio, no era rutinario el uso de los inhibidores de SGLT2, de manera que solo el 2,7% de la muestra lo usó. Ellos, en defensa de este valor, eh, dicen que este medicamento, mecantin mecarbil y los inhibidores de SGLT2 no parecen tener mecanismos de acción redundante, y de esta manera hay poca probabilidad biológica de que haya interferencia en el efecto, o de que un eventual mayor uso de un inhibidor de SGLT2 afectase el desenlace que ellos encontraron en el ensayo clínico. Y yo quería mostrarles este estudio. Esta tabla muestra la comparación del Galactic con otros ensayos clínicos recientes que se han hecho en población con falla cardíaca. Miren que la edad de los estudios es similar, 65 años en promedio, la proporción de mujeres es similar, es baja, 20% en promedio. El Galactic tiene esta particularidad que fue el estudio que incluyó población intrahospitalaria, el 25% de la muestra tenían esto. Y miren que la fracción de eyección tendió a ser al menos numéricamente más baja en el Galactic cuando se compara con otros de los ensayos clínicos recientes en la población con falla cardíaca. Los valores de presión arterial sistólica también parecieran ser más bajos en la población con Galactic, y los valores de NT-proBNP, digamos que están elevados, al igual que en otros ensayos clínicos. Y cuando se evalúan las terapias que usaban esta población, digamos que en el Galactic y en el Emperor se usó una dosis, una proporción más alta de inhibidores o de uso de ARNI, algo que no ocurre ni en el Victoria ni en el DAPA-HF. eh, y miren algunas intervenciones como el uso de desfibriladores y de terapia de resincronización cardíaca, ¿cierto? El 30% de los pacientes en el Galactic tenía desfibrilador, algo que puede ser superior a estudios previos por falla cardíaca. Compárenlo, por ejemplo, con el Paradigm, y miren el uso de terapia de resincronización cardíaca, 31%, y compárenlo con otros estudios, 7, 6%. Vemos que esta era una población que tenía una terapia farmacológica óptima en una proporción considerable, e incluso con dispositivos. Y algo importante para tener presente en el diseño del estudio es que ellos no excluyeron el uso digital para ser incluidos en la población, de manera que el 16% de este estudio, los pacientes recibían digital, eh, y vemos que podían tener un doble mecanismo inotrópico asociado a la población. Y quizás donde debe centrar la discusión más grande entonces de este estudio del Galactic, y es en este sentido, es que el estudio, la validez interna del estudio, me parece que es buena. O sea, posiblemente el diseño metodológico es muy bueno, y la validez interna del mismo también, pero lo que es llamativo es que el hazard rate es de 0,92, y la reducción absoluta del riesgo es una reducción absoluta que pudiéramos decir es baja, 2,1%, de manera que hay que preguntarse si esta significancia estadística que muestra el estudio tiene una relevancia clínica. Para esto, digamos que no hay un consenso de cuándo decir que algo que es estadísticamente significativo es clínicamente relevante, y es difícil hacerlo. Algunos proponen evalúe el número necesario de tratar de la población. Cuando uno calcula entonces el número necesario de tratar para disminuir el desenlace compuesto, deberían tratarse en promedio 47 pacientes para disminuir un evento del desenlace compuesto en esta población. Esto nos puede dar idea de qué tan eficaz o no es la terapia. Y lo otro es algunos datos que derivan de esta recomendación. Esto es una recomendación de expertos de cómo comparar la significancia clínica y la significancia estadística. Entonces, ellos qué le dicen a uno: uno debería tener presente dos cosas. Aquello que se considera una diferencia mínima clínicamente importante, y esta diferencia mínima clínicamente importante generalmente es el valor que usan los investigadores para plantear el tamaño de muestra. En este caso, ellos que consideraban como una diferencia mínima clínicamente relevante era una reducción del 20% en el desenlace de mortalidad cardiovascular. Y basado en esta presunción, ellos calculan el tamaño de muestra para el estudio. Y lo otro que quería evaluar uno es los intervalos de confianza del resultado del ensayo clínico que se quiere evaluar, ¿cierto? Entonces, ellos que mencionan que si uno tiene un resultado del estudio
en intervalos de confianza que tiene un beneficio superior a lo que uno clínicamente definió como el punto de significancia estadística, uno pudiera decir que este estudio, además de tener una significancia estadística, posiblemente tiene una significancia clínica. Pero si uno evalúa, hay estudios, por ejemplo, como les puedo mostrar acá, que pueden tener una significancia estadística y que la relevancia clínica mínima planteada por los autores está incluida dentro del intervalo de confianza. Ellos dicen, esto puede tener una relevancia clínica probable. Uno pudiera decir que la relevancia clínica es posible cuando el intervalo de confianza en el límite superior del mismo cae lo que los autores definieron como la relevancia clínica mínima. Y diría uno que posiblemente esta relevancia, aunque puede ser estadística, miren que en este caso el intervalo de confianza de un estudio no cruza la unidad y esto puede tener una relevancia clínica, dice, estadística, perdón, esto puede no tener una relevancia clínica cuando lo que yo presumo con el diseño del estudio, yo presumo que el estudio tenga un beneficio X, el intervalo de confianza de mi resultado tiene un beneficio inferior. Entonces, ¿dónde podríamos, espero que me hayan entendido esto, dónde podríamos ubicar al estudio de omecamtiv mecarbil? Posiblemente acá, ¿cierto? Y es que los investigadores que esperaban que hubiera una reducción del número de eventos de un 20%, y ellos sí encontraron que la reducción del número de eventos no fue un 20%, sino una reducción menor del 8%, y cuando uno evaluó los intervalos de confianza era tan bajo como un 1% la reducción de eventos como 14%. De manera que, ¿qué pudiera decir de uno el estudio? Que si bien la validez interna es buena y hay una significancia estadística en el desenlace clínico, hay dudas de si esa diferencia estadística tiene una relevancia clínica. Para esto entonces no hay un marcador absoluto de cuándo decirlo, pero estos autores, basados en este análisis, proponen entonces que no todo lo que es clínicamente, estadísticamente significativo es clínicamente relevante. Con esto yo termino entonces la presentación del estudio y no sé si tienen alguna pregunta al respecto o alguna observación. Muchísimas gracias, Santiago. eh, Perspectivas interesantes y tenemos una audiencia estupenda. No había saludado cuando empezamos el doctor Juan Manuel Senior. Estupendo que nos esté acompañando, que saben ustedes que es un experto en falla cardíaca y además epidemiólogo. El doctor Pablo Piedrahita, el doctor, la doctora Juliana González, el doctor Germán Sepúlveda, el doctor Cristian Tarazona, el doctor Andrés Felipe Miranda, ahí la doctora Adriana Saldarriaga, nos la habíamos saludado. Nos alegra mucho que nos hayan acompañado en este club de revistas. Queda abierta la discusión, preguntas para el doctor Santiago, aportes, comentarios, reflexiones, perspectivas, como lo ven. La última reflexión del doctor Santiago, ¿qué les parece? Sería estupendo. Saben ustedes que podemos abrir el micrófono para que ustedes puedan sus opiniones o preguntar al doctor Santiago. El doctor John Salamanca, vamos a darle el micrófono. John, ¿estás disponible? Puedes abrir el micrófono. Listo, profe. ¿Me están escuchando? Sí, señor, perfectamente, John. Bueno, profe, no, pues al doctor Santiago, muchas gracias por la presentación. Digamos que para nadie es un secreto que un paciente, que el perfil del paciente que está incluido en este estudio es el perfil de un paciente polimedicado, ¿no? Es un paciente con una falla cardíaca avanzada, con una fracción de eyección deprimida, sintomático, con una hospitalización reciente. Entonces, pues no sé, en mi percepción John, tenemos dificultades con el me sonido. parece que fue muy interesante John, hacer ese análisis. ¿podrías repetir otra vez? Estamos con dificultades con el sonido. No te oímos con claridad. Ok, ¿ahí me escuchan? Ahora sí, mejor. Bueno, qué pena. Entonces, decía yo que el perfil del paciente que está incluido en este estudio es un paciente naturalmente polimedicado, paciente con una fracción de eyección deprimida, sintomático, con hospitalizaciones recientes y pues con un índice pues de medicamento de su tratamiento crónico alto. Entonces, pues mi pregunta era más hacia la percepción clínica de un paciente con un medicamento, pues digamos que es un medicamento 2 veces al día, que ahí pareciera brecha desde el punto de vista estadístico y clínico, que le da la sensación de que ese resultado combinado
pues que no tenga cuando se analiza de manera individual y seguramente está arrastrado un poquito más por las hospitalizaciones de falla cardíaca. Entonces, si con esto, digamos, si a partir de los resultados de este estudio sería, digamos, tendría cabida un paciente polimedicado, con esto sería suficiente para poder darle espacio a un medicamento o de pronto sería más bien como un terreno para seguir explorando este medicamento o más o menos desde el punto de vista clínico, qué impacto podríamos ver nosotros pues con el contexto actual del paciente que se incluye en este estudio. Gracias, John. Doctor Santiago, ¿tienes alguna respuesta para el doctor John? Bueno, para John, como muchas gracias por la intervención. ¿Yo qué podría decir? Uno, pues el medicamento, digamos que yo diría claramente que es un medicamento seguro, ¿cierto? Yo creo que posiblemente es una de las tranquilidades que ofrece esto y es algo contrario a como les mostré, ocurría con la mayoría de inotrópicos orales. Eh, Ahora, estadísticamente es significativo, clínicamente relevante, queda las dudas, ¿cierto? Porque ya les mostré que definir la relevancia clínica de una intervención en medicina es muy difícil y yo les mostré una de tantas, que es una recomendación de expertos de cómo pudiera uno evaluar esta brecha entre la significancia clínica y la relevancia estadística. Em, el estudio, digamos, que está bien conducido en el diseño metodológico, pudiera tener en la aplicabilidad externa del medicamento dificultades en la aplicabilidad de la misma y puede ser, digamos, que esta dificultad en la titulación del medicamento, saber que posiblemente a futuro de decir, vea, instauremos esta terapia, al paciente habría que tomarle niveles séricos, habría que titularlo según se hizo en el ensayo clínico. Entonces, incluso desde la aplicabilidad del medicamento pudiera haber dificultades en la implementación, ¿cierto? Posiblemente nosotros en nuestro medio tenemos dificultades para prescribir medicamentos como un ARNI simplemente por barreras administrativas. Ahora, posiblemente este valor agregado de medir niveles séricos y titular según los mismos complicaría aún más la situación. De manera que yo que le diría a John, pues el medicamento es un medicamento seguro. eh, la significancia clínica de la intervención, yo creo que se la dejo a cada uno. Yo les dejo una reflexión al respecto sobre cómo pudieran interpretarse esos valores que nos da. Gracias, Santiago. Gracias. Enrique, adelante, perdón, John, ¿querías decir algo? No, doctor, que Listo. Enrique, tienes la palabra, por favor. Hola, doctor Santiago. Primero, felicitarlo por la presentación, muy bien presentado y muchas gracias por la discusión el día de hoy. Yo tengo una pregunta que pues es muy personal y es que recientemente, desde que se publicaron los resultados del Victoria y ahora con el Galacti, parece que estos medicamentos estuvieran perfilados a una población específica, aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, polimedicados, donde no hay una adecuada respuesta, pero a mí sí me quedo cuestionando con los resultados, por ejemplo, en esta reducción de 8%, pero una reducción combinada, pero cuando vamos al apartado de mortalidad cardiovascular sola no fue significativo. ¿Qué nos podrían aportar medicamentos como el Vericiguat o el Amecantic que probablemente no nos hubiera aportado los estudios de una medicación que es más barata como la digoxina? Entonces no sé si usted cree que podrían cumplir un perfil diferente a la digoxina en estos pacientes, porque por ejemplo la digoxina también ha mostrado algunos desenlaces secundarios buenos y no impacto en la mortalidad cardiovascular, pero estos lo lograron en el desenlace combinado, no en el desenlace individual. Entonces no sé si tendría algo que me podría aclarar eso. Eh, Santiago, tienes un trompo en la uña. Cuente, pues, hermano, qué piensas. Profe, entonces Profe. digamos que la observación de Osvaldo es muy válida y es algo similar cuando uno evalúa el Digitalis Trial, el ensayo pues evaluando digoxina publicado en New England en los 90. Algo particular del estudio es primero que el desenlace primario del estudio era evaluar mortalidad por cualquier causa, ¿cierto? Ese era el desenlace para que él fue evaluado. Y si uno se sienta a ver que es receta reciente en falla cardíaca, se ha intentado a luchar contra ese desenlace primario, encontrar diferencias ahí, posiblemente ninguno, ¿cierto? Todos le mezclan el desenlace de muerte cardiovascular con hospitalización de falla cardíaca, porque posiblemente hay mayor número de eventos en este escenario de hospitalización por falla cardíaca y sea mucho más probable encontrar desenlaces clínicamente relevantes.
Cuando uno evalúa el ensayo clínico, entonces de digoxina, que se encuentra que para el desenlace primario, para que el fue señalado el estudio de mortalidad, no hay diferencias, pero es un desenlace muy difícil de impactar en falla cardíaca y a uno le queda la duda de si estas moléculas nuevas, usando como desenlace primario el desenlace de mortalidad, serían capaces de hacerlo. Posiblemente no, porque cuando uno evalúa siempre es el desenlace de hospitalización por falla cardíaca, posiblemente el que se impacta de manera favorable con la intervención. De manera que yo que diría que lo que logra digoxina, que es disminuir hospitalización en falla cardíaca sin aumentar la mortalidad o sin modificar la mortalidad, posiblemente es muy similar a lo que logra esta molécula, ¿cierto? De manera que yo que creería que a la digoxina le falta un RCT moderno, alguien que se anime a patrocinarlo para decir, vea, este medicamento es útil y es una alternativa para el manejo sistemático de un paciente con falla cardíaca. Santi, muchísimas gracias. Alguna persona, adelante, el doctor Senior también va a participar, le permitimos, tiene la palabra, doctor Senior, adelante. Adelante. Buenas noches. ¿Me Buenas oyen? noches. Sí, señor. Sí, señor. Buenas noches, Juan. No, como siempre, Santiago hizo una excelente presentación del ensayo clínico. Es un ensayo clínico bastante interesante, bien diseñado. Resaltó algo que hemos discutido en las últimas semanas o meses, y es cómo es la participación de la industria en estos ensayos clínicos, y cómo en la mayoría de los ensayos clínicos en los últimos el análisis de los datos está a cargo de la industria. Eso no vicia los resultados, pero siempre incomoda en la injerencia que puede tener el manejo de los datos y el análisis de los datos de lo que es el patrocinador o el sponsor, ¿cierto? Tenemos estudios que han demostrado en falla cardíaca cambiar el pronóstico. Hace mucho rato no teníamos medicamentos que cambiaran el pronóstico en los pacientes con falla cardíaca, hasta que en el 2014 apareció el Paradigm con los ARNI, pues con el ARNI hasta ahora, que uno dice los ARNI porque uno espera que haya otro más adelante, pero hasta ahora es el ARNI. Y después con la apaglifosina y el grupo de los inhibidores de SGLT2, de los cuales también se presentó el estudio Solois ahora en AJA con otro de los inhibidores que también dio resultados, aunque el estudio de taglifosina no dio resultados, pero aparentemente es un efecto de grupo. Y con impactos importantes en lo que es desenlaces combinados y en mortalidad. Después tenemos el estudio con Vericiguat y ahora tenemos el estudio con Omecamtiv. Y entonces tenemos un desenlace combinado y como lo mencionaron, pues cuando no va a haber muerte total, muerte cardiovascular, el impacto no termina gustando, ¿cierto? Los resultados son modestos, los riesgos instantáneos llamados HRs o hazard ratio están por encima del 0,9, los intervalos de confianza no alcanzan a pasar al 1 y por eso da significancia estadística, pero no le suena a uno que sea un impacto importante. Más bien tienen un efecto modesto y básicamente a favor de lo que es hospitalización por falla cardíaca, definida según los estudios en forma diferente, si es la primera hospitalización, si es hospitalizaciones totales, si hacemos análisis por riesgo competitivo. Bueno, en diferentes formas de análisis estadístico lo que han demostrado es un efecto modesto y como lo mencionó Santiago, pues criticaron mucho la digoxina durante mucho rato porque no impactaba mortalidad, pero resulta que ahora hay muchos expertos que les gusta estas nuevas moléculas, pero en realidad no tienen un efecto muy diferente a lo que tenía la digoxina, ¿cierto? Entonces hay que mirarlo también con esa perspectiva. Y lo segundo, que cada vez va a ser más importante, es que la nueva terapia ya debe incluir un ARNI y debe incluir un inhibidor de SGLT2, así el paciente sea diabético o no sea diabético, porque el efecto en los dos grupos es igual. Ya aprendimos que los inhibidores de SGLT2 son unos antidiabéticos muy malos, pero son muy buenos para disminuir el riesgo cardiovascular y en estos casos para disminuir desenlaces combinados, incluyendo mortalidad. Hay una cosa que sí me parece muy interesante que debería explorarse en otro estudio, no sé si eso lo van a plantear, teniendo en cuenta la historia de lo que son los inotrópicos que no afectan mortalidad y la digoxina es la más vieja, pero también tuvimos una, si ustedes se acuerdan, que se llamaba la ibopamina, que fue el estudio Prime 2 el que demostró que no tenía efectos sobre mortalidad, era básicamente actuaba sobre receptores alfa y dopaminérgicos y era un medicamento oral que servía mucho para
esos pacientes que eran dependientes de inotrópicos y no se los podía bajar porque se descompensaban y esos pacientes se montaban en ibopamina, de pronto algunos de ellos podían mandarse en forma ambulatoria y era una de las opciones. Hay uno de los estudios viejos con mirrinone oral, que tampoco dio resultados, pero los inotrópicos orales también fueron una opción que se planteó en un principio en la teoría de los mecanismos fisiopatológicos de la falla cardíaca. Y este omecamtiv plantea esa opción. Tuvimos la desilusión de levosimendan con el Survive, y aunque todavía lo seguimos usando, es un medicamento pues pausa intrahospitalario, esto es para uso ambulatorio, entonces podría ser una opción. Y a mí me parece que es muy interesante lo que él mostró en el análisis de subgrupos. Cuando hablamos de análisis de grupos, yo vuelvo y repito, es mirar la consistencia, para dónde están el estimativo, si todos están para un lado o para el otro, y si los estimativos todos están para un lado, pues quiere decir que es consistente y eso es lo que muestra este estudio. Pero mirando, por ejemplo, la diferencia en impacto en fracción de eyección, que fue lo que en la presentación en AJA le dieron como relevancia, era la mediana que tenían de fracción de eyección del 28%. Como ese es un estudio en el que se cogió una corte específica con unos criterios de inclusión y exclusión específicos, entonces uno dice, bueno, esto es posible que para la corte de ellos ese sea un punto de corte válido, o sea, la validez interna no se discute. Pero si eso lo podemos extrapolar a la práctica clínica y si tiene validez externa, que esa mediana la podamos utilizar como un punto de corte, sería una alternativa bastante interesante. Pero obviamente, como esto es análisis de subgrupos, no hay ajuste por multiplicidad de desenlace ni por múltiples subgrupos, aunque sean grupos preespecificados, son demasiados. Miren la lista que ustedes tienen ahí, es un montón de subgrupos, entonces podría ser un resultado espurio, pero sí sería una buena opción porque el HR en ese grupo que tiene una mediana por debajo, una fracción de eyección por debajo del 28%, sí tiene aparentemente un resultado o por lo menos un impacto un poquito mayor. Y yo creo que eso es lo que debería dejar este estudio. No creo que vaya a posicionarse en la terapia de los pacientes con falla cardíaca. Debemos primero insistir en que tenga ARNI, inhibidor de SGLT2 y después beta bloqueador y además un antialdosterónico. Y de ahí para contar de lo que sigue adelante, de las otras opciones terapéuticas que tenemos. Pero en estos pacientes el omecamtiv podría ser una estrategia interesante. Pero obviamente debo dejar claro que esto debería ser confirmado en un ensayo clínico, porque esto generaría una hipótesis interesante para confirmarla y posiblemente sí sería el nicho donde podría caer el omecamtiv. Pero yo creo que en el escenario actual no tiene como mucha posicionamiento, al igual que el vericiguat también, que parecen ser. Por eso yo decía, tal vez alguna vez lo dije, que entre el omecamtiv y el vericiguat prefiero la digoxina, precisamente por su efecto en la disminución de hospitalizaciones. Entonces yo creo que este de pronto tiene un poquito más de futuro que el vericiguat. Juan, muchísimas gracias. No sé si tengas algún comentario adicional, Santi. No, yo quería apreciar al profe senior si él qué opina de cómo se ayuda a uno para evaluar esto de cómo definir que una molécula es estadísticamente significativa, cómo definir si eso puede ser clínicamente relevante o no, como que qué herramienta tiene un clínico para tomar una decisión al respecto, si tiene una visión complementaria o diferente a lo que yo mostré. Es una discusión de nunca acabar de expertos de qué considero clínicamente significativo y termina siendo más de la concepción del escenario en donde lo estoy buscando. Pasa mucho, por ejemplo, con los hipolipemiantes, que considero yo, si me da estadísticamente significativo, cuánto de colesterol debería haber bajado para que yo lo considere. Entonces, si bajo 2 o 3 miligramos porcentuales, yo digo, esto puede ser significativo estadísticamente, pero clínicamente eso no tiene ninguna relevancia. Hay una cosa que se menciona mucho que se llama comprar la P. Si usted tiene un suficiente número de pacientes, usted compra P. Quiere decir que entre más pacientes meta yo, puedo hacer que mi resultado sea estadísticamente significativo, pero lo que tengo de reducciones desde el punto de vista clínico no son importantes, ¿cierto? Entonces yo bajo la presión arterial 1 o 2 milímetros y encuentro significancia estadística, pero eso desde el punto de vista clínico, el clínico dice, yo que logro bajando 1 o 2 milímetros de mercurio en un paciente, cuando empecé en 170, 180, yo lo quiero llevar por debajo de 140, ¿cierto?
Entonces hay algunos escenarios donde usted tiene metas por cumplir y en las metas por cumplir, pues usted puede establecer clínicamente qué es lo relevante. Lo que hiciste en el trabajo que presentaste es lo que la mayoría de las veces uno hace. Uno mira en el diseño del estudio a ellos qué le calcularon. Ellos le calcularon que la reducción de su intervención iba a ser de un X%, ¿cierto? Entonces uno le calcula eso, no tanto porque esto sea una regla, pero es una gráfica bastante ilustrativa. ¿De a qué le apunto yo? Yo creo que mi medicamento, mi intervención sea la que sea, yo reduce un 10, un 15, un 20%, y eso es lo que espero, porque también depende de la población, ¿cierto? Hay que mirar, por ejemplo, que esta población podría tener un riesgo mayor. ¿Y cuál es el riesgo mayor? Mire la tasa de eventos. A veces nos pegamos de que es NIHA 1, 2, 3 o 4, pues obviamente la relación con mortalidad también es buena, pero hay que mirar en esa corte cuál es la tasa del desenlace, tasa de mortalidad. Pasó con el Vericiguat. Había muchos más pacientes con estado funcional 3, y entonces es una población de mayor riesgo, no mira la tasa de eventos que tiene y calcula con el análisis estadístico que ellos presuponen la reducción del riesgo. Entonces, mire que yo le calculo una reducción del riesgo de alrededor del 20% entre el grupo intervenido y el grupo control para un desenlace combinado, no para mortalidad, y a mí me sale una HR 0.92, estoy haciendo una reducción del 8% entre el grupo intervenido con respecto al grupo control. Entonces yo digo, no me está dando el resultado que yo esperaba con los estudios de fase 2 que tenía, ¿cierto? Entonces probablemente a mí me da significancia estadística, pero desde la concepción y el diseño del estudio, en donde ellos tienen una base previa de análisis de estudios de fase 1 y fase 2, le están apuntando a que esa puede ser la reducción, pues no les da. Entonces uno dice, bueno, desde el punto de vista clínico esto no impacta, el resultado es bastante modesto, ¿cierto? No debemos perder de vista que ellos hacen un análisis y un estudio que dice uno comparativo con placebo, pero en realidad estamos haciendo comparativo con manejo estándar, ¿cierto? Y en ese manejo estándar faltan cosas, falta Arnalin y falta el inhibidor de CLT2. Y si es una fortaleza el que tengan más tasa de cardiofibriladores o más tasa de terapia de resincronización, no sé si eso se puede interpretar así, porque fíjese que ya el uso de cardiofibriladores y terapia de resincronización ha venido disminuyendo y los últimos estudios muestran entre el 10 y el 20% y no tanto hacia el 30% de utilización de esos dispositivos. Entonces, es lo que le ayuda a uno a mirar el diseño, los estudios en los cuales ellos se basan y a qué le apuntan. Yo le apunto un HR de tanto porque el cálculo de mi tamaño de muestra de cuántos eventos necesito, porque en realidad el tamaño de muestra depende de los eventos, cuántos eventos necesito para demostrar esa diferencia entre los dos grupos. Si yo digo son tantos pacientes y resulta que al final la reducción no es la reducción esperada, entonces uno diría clínicamente a ellos no les dio, estadísticamente sí, y como decías alguna vez eso pues pegaba en el palo, no, aquí alcanzó a pegar el palo y entrar por un HR 0.99, teniendo en cuenta que los HR, usted hace una reducción, pero esa reducción clásica es la reducción al principio cuando usted sigue el paciente. Si tiene riesgos proporcionales en las curvas, la reducción termina siendo mucho menor. Entonces eso es lo que uno usa como base, pero no hay un método estándar que todos los investigadores podamos seguir y decir, bueno, esto es lo que yo voy a considerar significativo, ¿no? Depende mucho del escenario, de los estudios previos, de la comparación con otras intervenciones y en cada estudio sí vayan al diseño, a qué le apuntaron, cuál es la reducción que ellos pensaban que iba a tener su intervención, que eso es muy importante. Juan, muchísimas gracias por toda tu claridad. Bueno, jóvenes, hemos cumplido la misión de hoy. Santiago, muchísimas gracias por tu presentación. Excelente, como lo acostumbras a hacer. Y muchas gracias a todos ustedes por la compañía y los aportes. Hasta la próxima vez. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche a todos.